El cine surge de una mirada al mundo y el Festival de Cine al Este, desde hace 11 años, nos permite ver de una forma única los rostros y las historias de países del centro y del este de Europa, así como de Latinoamérica. Es un mundo paralelo al de las grandes industrias, un mundo muchas veces artesanal y desnudo que se aventura a tocar conflictos íntimos y compartidos por nuestras sociedades, como la inmigración, la trata de personas, la lucha de la mujer en una cultura antagonista, todo manteniendo siempre viva su pasión por la imagen, la sugerencia y el color. David Duponchel, docente sanmarquino y director del Festival de Cine al Este en el Perú, nos presenta hoy las propuestas que trae en su 11ª edición. Hola, soy David Duponchel, director del Festival al Este. El Festival al Este entonces va a tener su 11ª edición y las fechas del festival son del 1 hasta el 11 de octubre de 2020. Este año el festival va a tener algo un poquito particular debido a la situación sanitaria, es decir, que todo se va a hacer online. Les invito a consultar la página web alestefestival.com y entonces acá van a poder descubrir toda la programación. Efectivamente, la programación este año es riquísima, es decir, que a pesar de esta situación, el equipo de Al Este ha trabajado todo el año entonces para llegar a estas fechas, que no son las fechas normalmente del festival, y vamos a ofrecer entonces casi un viaje en el mundo, es decir, que vamos a tener este año por primera vez una apertura al lejano este, es decir, es una sección que se llama Far Este, con una selección de películas contemporáneas de Taiwán y con entonces una masterclass de su director casi más conocido, Tsang Ming Liang. Eso entonces es para Faris. También vamos a tener otras secciones, como por ejemplo una sección sobre un autor francés que me gusta un montón, que se llama Guy Debord, un filósofo, poeta, que ha tenido una obra cinematográfica constituida de 4 películas que van a poder también descubrir durante el festival. Y este autor, Guy Debord, es el autor que entonces ha escrito La Sociedad del Espectáculo. De verdad me parece como un autor hoy muy radical, pero también la visión es todavía de actualidad. Vamos a tener justamente, paralelamente a su obra cinematográfica, varios como mesas redondas sobre su obra, porque también se encarga de todo lo que es arquitectura y urbanismo. Había de verdad una visión del futuro. Y también vamos a tener, para lo más conocido, el cineasta Olivier Assayas, que fue profundamente influenciado por la cinematografía de Guy Debord y para su posición. Y entonces acá van a poder entrar en la obra de este gran filósofo, cineasta, eseísta, sociólogo. También vamos a tener entonces 2 competencias muy importantes. La competencia al Este, con una docena de películas muy recientes, donde entonces que van de Georgia pasando por Polonia, República Checa, todos estos países del este.
budu strašně rád, když tě někdy uvidím osobně. A budu na tebe milý a hodný. Neboj, Miško. Pozor, pojďme na to, kam jdou? Mně je 12. No jo, tak to je pohoda. A to by nevadí, že je mi 12? A proč by to mělo vadit? A víš, že je mi 12, nevadí ti to? Ne, a ukážeš se mi taky? Slyšíme se. Je tady. Silně! Mama, dá, sedíš. Все нормально, все живые, раненых нет. Еще раз будет обстрел всех. Y también, entonces, vamos a tener una sección, porque evidentemente el Festival al Este es un puente entre América Latina y la Europa Central y Oriental. Acá, entonces, van a encontrar una sección que va a mezclar varias películas sudamericanas, películas peruanas, pero también Colombia, argentinas, uruguayas y francesas. ¿Por qué? Porque el festival también existe en sus 4 países, que se llama también Al Este, es una cadena los festivales, y hemos elegido entonces de construir de verdad este puente. Todas estas películas son recientes, han participado a los festivales este año, como el Festival de Cannes, Venecia, Rotterdam, Berlín. Okay, entonces acá va de verdad a tener un viaje. En el año 1965. Construido en el año 1956. Todo el cine era lujo, 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 lujo era. Trabajé del 60 al 92 y así difundíamos este arte. Ahí tengo mis compañeros de trabajo. Tuvimos las mejores películas del mercado, se exhibían en este cine. De la cinematografía nacional. Y luego últimamente ya apareció pues el DVD, acabaron con los cines. También igual que íbamos avanzando, fue apareciendo la tecnología y que nos fue desplazando. Hoy en día no es igual ver por televisión las películas y tampoco no es igual verlo por celular. Grandes recuerdos, pero mucha melancolía, ¿no? Y yo pienso que el que mató el cine acá en el Perú fue Alan García, ¿no? Bueno, pues creo que nosotros mismos, el ser humano mismo ha traído estas cosas. También tenemos una sección cortometrajes que se llama Perú Emergente, 10 cortometrajes peruanos. Desconecta todo.
papá me dijo que estaba preparando una broma por el Día de la Madre. Quería que los hijos de las profes dijéramos cosas que no nos gustaban de nuestras mamás. No me acuerdo bien qué fue lo que dije, pero dije cosas horribles. ¿Qué querías, ah? ¿Que la amara? ¡Estaba loca, huevón! ¿Por qué te fuiste? Mamá se murió, él ya fue. Y entonces también 10 cortos experimentales peruanos que van a poder también descubrir durante el festival. También tenemos una sección que es una sección un poquito especial que se llama Al Este Especial, que entonces programa películas que han ganado premios en varios festivales. No queremos como ponerlas en la competencia porque sería un poquito desequilibrar esta competencia. Y entonces van a poder descubrir una película Siberia de Abel Ferrara. Abel Ferrara vendrá de manera virtual, pues estará con nosotros para dar una masterclass sobre todo su obra. Es un autor, tiene un mundo con un cine que va un poquito en toda la dirección, documentales, es un hombre a hacer todo y de verdad van a poder descubrir también su punto de vista sobre el cine. You destroyed my life. Tell me, Professor, what do you make of the black arts? И он должен знать, что ты от него беременна. Определенно. Yo estudié en una escuela de cine que se llama la FAMU, que está en República Checa, y ahí entonces he podido descubrir varios autores, justamente de países del este. Hay uno que de verdad con lo cual tengo mucho cariño, que es Miloš Forman, y vamos a proponer no toda su obra, pero más bien su parte, después este cineasta va a emigrar en Estados Unidos, donde va a grabar películas como Amadeus, Hair, por ejemplo, para los títulos los más conocidos, pero ha hecho también obras que para mí tenían una presencia un poquito especial, que anuncian entonces o que participan más bien a la nueva ola en República Checa, que se ubica entonces antes de la primavera.
de Praga. Y acá entonces con 4 películas en blanco-negro, clásicas, donde se puede de verdad sentir como poco a poco un autor que va a emergir y después que va a salir como cásimamente uno de los más importantes de los años 80, 90 y 2000. Si quieren viajar, si quieren descubrir un buen cine significa muchas cosas, pero también un cine radical, un cine que está como diferentes, con novedades, para estar lo más cerca de la contemporaneidad del cine que está por transformarse, van al este. Entonces le agradezco por su visita. Hasta luego.